Hay una conversación que está ocurriendo en silencio en los círculos teológicos del mundo. Y está pasando al mismo tiempo que los astrónomos ven eclipses que no pueden explicar. Y al mismo tiempo que las noticias muestran guerras que coinciden con capítulo y versículo. Y al mismo tiempo que fenómenos antiguos, predichos hace 2000 años, se están cumpliendo ahora. Hoy vamos a abrir 7 profecías bíblicas que están siendo cumplidas en este preciso momento. Y no estamos hablando de interpretaciones vagas. Estamos hablando de detalles específicos. Fechas. Lugares. Nombres. Que el texto bíblico predijo con precisión y que el noticiero ha mostrado en los últimos 18 meses. Te advierto. Este video puede darte escalofríos. No lo hago para asustarte. Lo hago para mostrarte la evidencia. Porque cuando ves 7 profecías alineándose todas al mismo tiempo, ya no es coincidencia. Es patrón. Y el patrón apunta a algo específico. Empezamos con la primera. Es la que más ha llamado la atención de los estudiosos del Apocalipsis en los últimos meses. Y tiene un nombre específico en la Biblia. Se llama la Guerra de Ezequiel 38. Y los paralelos con lo que pasa en Medio Oriente son imposibles de ignorar. Quédate hasta el final porque la séptima profecía, la última, es la que Jesús mismo mencionó. Y es la que cambia todo el panorama. Vamos a entrarle. Profecía 1. La guerra de Gog y Magog en Ezequiel 38. Escrita por el profeta Ezequiel mientras estaba en el exilio babilónico, aproximadamente 590 a.C. Es decir, hace más de 2600 años. Ezequiel nombra 5 naciones que se alinearán para atacar a Israel en los últimos días. Cito directo del texto. Persia, Cus, Phut, Gomer y Bet Togarma. Detengámonos en cada nombre. Persia es el Irán moderno. Cus corresponde al Sudán y Etiopía. Phut corresponde a la Libia moderna. Gomer a Turquía. Bet Togarma a las regiones del Cáucaso y Armenia. Ahora mira las noticias. Irán. Turquía. Sudán. Libia. Armenia. Son exactamente las naciones que aparecen alineándose geopolíticamente en la última década. Y además, el texto bíblico dice que se unirán con Ros. Ros, según muchos estudiosos, es una referencia antigua a Rusia. Y Rusia hoy tiene alianzas militares activas con Irán y Turquía. Ezequiel 38 versículo 8. En los últimos años vendrás a la tierra salvada de la espada. La tierra cuyos habitantes fueron reunidos de muchos pueblos. Israel, según este texto, será atacado después de haber sido reunido de muchos pueblos. Eso describe exactamente lo que pasó con Israel en 1948. Judíos reunidos de 80 naciones diferentes. Los estudiosos de profecía llevan décadas analizando las naciones mencionadas. El Dr. Mark Hitchcock, profesor en Dallas Theological Seminary, publicó un libro completo sobre la identificación de estos nombres antiguos con naciones modernas. Sus mapas son citados en universidades de todo el mundo. Y el patrón que muestra es inequívocamente alineado con lo que vemos en las noticias. Y Ezequiel 38 versículo 12. Para arrebatar despojos. Para tomar presa. Los atacantes van por recursos. Recursos que Israel actualmente tiene. Gas natural en las costas del Mediterráneo. Descubrimientos recientes que multiplican la importancia económica del país. Los manuscritos del Mar Muerto describen esa guerra. Pero hasta hace poco no era posible entenderla en contexto moderno. El detalle que pocos mencionan. Los nombres que Ezequiel usó hace 2600 años siguen siendo usados. Los arqueólogos lo confirmaron en las tablillas de Asurbanipal. Persia era el nombre que usaban los hebreos incluso después del cautiverio. No es una interpolación tardía. Es un nombre antiguo.
Y en octubre 2023 sucedió lo impensable. Irán se alineó abiertamente con Rusia, Turquía y varios países africanos en un eje antioccidental que incluye exactamente las naciones que Ezequiel menciona. Los meses siguientes vimos intercambios militares. Misiles iraníes en manos rusas. Drones turcos en Siria. Mercenarios africanos. Todo convergiendo en el escenario descrito por el profeta hace 2600 años. Los hebreos nunca entendieron esta profecía con claridad por 2000 años. Porque no había un Irán. No había una Rusia. No había una Turquía moderna en alianza militar. Pero hoy sí las hay. Y todas están alineándose alrededor del mismo escenario geográfico que Ezequiel describió con precisión imposible de predecir hace 26 siglos. Y el detalle más perturbador. Ezequiel 38 versículo 18. Y cuando Gog venga contra la tierra de Israel, subirá mi ira. El texto describe una intervención divina. Un terremoto masivo. Fuego del cielo. Confusión entre los ejércitos. Pestilencia. Y 75% de los atacantes destruidos. No por guerra convencional. Por intervención sobrenatural. Es una profecía clara. Concreta. Verificable. Y estamos a mitad del escenario geopolítico que describe. Eso pasa con la profecía 1. Pero no es la única. Vamos con la segunda. Profecía 2. Las señales en el cielo. Joel 2, versículo 31. Y Pedro citándolo en Hechos 2, versículo 20. Cito. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Y hay más. El telescopio James Webb ha captado estructuras cósmicas que los astrónomos no pueden explicar con los modelos estándar. Galaxias más antiguas que el Big Bang teórico. Patrones estelares que parecen tener diseño inteligente. Esto no es teología. Son publicaciones científicas de 2023 y 2024. La física moderna está chocando con descubrimientos que requieren reescribir los libros. Entre 2014 y 2015, los astrónomos documentaron algo llamado la tetrada de las lunas de sangre. 4 eclipses lunares totales consecutivos, espaciados exactamente 6 meses, cada uno alineado con festividades judías importantes. Pesaj y Sukkot. El fenómeno solo ha ocurrido 8 veces en los últimos 2000 años. Y cada vez que ha ocurrido, algo significativo ha pasado con Israel. El Dr. Avi Loeb de Harvard, uno de los astrofísicos más respetados del mundo, ha escrito públicamente sobre objetos interestelares que no tienen explicación material convencional. Oumuamua en 2017. IN2 en 2023. Objetos que parecen fabricados. El cielo está hablando. Y estamos empezando a escucharlo con tecnología que hace 20 años no teníamos. Y después, 2018. Otro eclipse total lunar sobre el equinoccio. Y 2024. Un eclipse solar total que pasó sobre el cielo de Estados Unidos, cruzando la trayectoria de un eclipse anterior formando una cruz en el cielo. Los astrónomos lo llamaron coincidencia. Los teólogos ven el patrón. Y hay más. En octubre 2023, un eclipse anular cruzó por 7 ciudades que se llaman Nínive. En Texas, Illinois, Missouri. Nínive es la ciudad asiria donde Jonas fue a predicar el juicio. Y el evento pasó justo cuando Israel estaba siendo atacada por Hamas. Los paralelismos históricos son tan precisos que resulta difícil creer que sean coincidencia. Lucas 21 versículo 25. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Jesús predijo 3 tipos de señales celestiales simultáneamente. Y en los últimos 3 años,
Los astrónomos han reportado fenómenos inexplicables en cada una de esas tres categorías. Y la pregunta científica es clara. ¿Por qué aumentan los terremotos? La teoría convencional dice que las placas tectónicas se mueven a velocidad constante. Pero los datos sismológicos de la última década muestran aceleración. Estamos en una era de ajuste geológico global que los científicos no pueden explicar con los modelos actuales. Y la Biblia lo predijo hace 2000 años como señal específica del fin. Es la primera vez en 2000 años que tantas señales convergen en un periodo tan corto. La profecía 2 se está cumpliendo. Ante nuestros ojos. Profecía 3. Terremotos en lugares proféticos. Mateo 24 versículo 7. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Lucas 21 versículo 11 agrega. Y grandes terremotos. Y los economistas que estudian estos patrones advierten que estamos al borde de una crisis alimentaria sin precedentes. El cambio climático. Las guerras. El colapso de cadenas de suministro. Todo confluye para crear el escenario exacto que Apocalipsis 6 versículo 6 describe. 1 denario por 2 libras de trigo. El precio del hambre. Los registros del Servicio Geológico de Estados Unidos muestran que en los últimos 50 años el número de terremotos significativos ha aumentado 70%. Y no solo en cantidad. En intensidad. En lugares geográficos específicos que coinciden con zonas bíblicas. Turquía, febrero 2023. Terremoto de magnitud 7.8. Más de 50.000 muertos. En la región exacta donde la Biblia describe a Gomer, una de las naciones de Ezequiel 38. Siria, mismo terremoto. Damasco, la ciudad que Isaías 17 predice será desolada, también afectada directamente. Marruecos, septiembre 2023. 6.8. Miles de muertos. Japón, primer día del año 2024. 7.6. Una tierra que se estremece globalmente. Los datos sismológicos confirman que vivimos en una era de inestabilidad geológica mayor que la de nuestros abuelos. La India es un caso reciente alarmante. En 2023, más de 6.000 ataques contra cristianos. En China, cierre sistemático de iglesias no registradas. En Nigeria, los militantes islámicos han asesinado a pastores enteros con sus familias. En Occidente, leyes que criminalizan ciertos sermones bíblicos sobre sexualidad. La persecución cristiana ha llegado a niveles sin precedentes desde los tiempos de Diocleciano. Apocalipsis 11 versículo 13. Y en aquella hora hubo un gran terremoto. Cayó la 10ª parte de la ciudad. Y murieron en el terremoto en número de 7.000 hombres. Ese texto habla de un terremoto en Jerusalén. Y en 2018, un estudio israelí confirmó que la ciudad santa está sobre una falla activa que podría tener un evento sísmico mayor en los próximos 50 años. Profecía 4. Hambrunas y pestilencias. Mateo 24 versículo 7. La Organización de las Naciones Unidas anunció en 2023 que el mundo enfrenta la crisis alimentaria más grave en 40 años. 345 millones de personas en estado de hambruna aguda. Aumento de 50% solo en los últimos 2 años. Y ahora aparece un elemento nuevo. La moneda digital central global. Los bancos centrales de 63 naciones están desarrollando monedas digitales que podrían, en el futuro próximo, reemplazar el dinero físico. Apocalipsis 13:17. Y ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Una profecía que requería tecnología digital para ser cumplida. Tecnología que llegó exactamente ahora. Y paralelo a las hambrunas, pestilencias de escala bíblica. La pandemia de 2020. Los brotes de Mpox.
El resurgimiento de enfermedades que se consideraban erradicadas. Nunca en la historia moderna se han visto tantos brotes infecciosos simultáneos. La profecía de las pestilencias se está cumpliendo. Apocalipsis 6 versículo 6. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes. 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. 1 denario era el salario de un día entero de trabajo. La profecía describe hiperinflación alimentaria. Lo exacto que estamos viendo ahora. Los alimentos básicos multiplicando su precio en apenas 3 años. Profecía 5. Persecución cristiana mundial a escala bíblica. Apocalipsis 13 versículo 7. Open Doors, la organización que documenta la persecución cristiana mundial, reporta en 2024 que más de 365 millones de cristianos viven bajo alguna forma de persecución. Más que en cualquier otro momento en la historia humana. Pero lo más notable es la escalada. En una década, el número se ha duplicado. De 150 millones a 365 millones. Y no solo en países islámicos o comunistas. La presión ideológica en el mundo occidental, donde se prohíbe hablar públicamente sobre ciertos temas bíblicos, es también una forma de persecución moderna. Apocalipsis 7 versículo 14. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La profecía habla de una multitud que será perseguida hasta la muerte y, sin embargo, triunfará por la fe. Hoy ya lo vemos. Historias de mártires contemporáneos que mueren declarando a Cristo. Como en el primer siglo. Como los profetas predijeron. Profecía 6. La Gran Babilonia. Apocalipsis 17 y 18. Apocalipsis 17 describe una figura. Una mujer vestida de púrpura y escarlata. Sentada sobre 7 montes. Que comete fornicación con los reyes de la tierra. Y la Biblia la llama, cito, misterio, Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Los estudiosos han debatido por siglos qué representa esa Babilonia. Algunos dicen Roma. Otros dicen Nueva York. Otros dicen una ciudad por construir. Pero todos coinciden en una cosa. Es un sistema político, económico y religioso globalizado que toma control de la humanidad en los últimos días. Y la globalización sin precedentes de los últimos 30 años, donde todas las religiones parecen fusionarse en una superreligión tolerante, encaja con ese molde. Y hay otra dimensión que quiero agregar. La convergencia religiosa global que estamos viendo también era profética. El Vaticano ha organizado eventos interreligiosos sin precedentes. Líderes de múltiples religiones firmando declaraciones conjuntas. Una tendencia hacia una superreligión ecuménica donde se difumina la exclusividad de Cristo. Eso es precisamente lo que Apocalipsis 17 describe como Babilonia, la madre de las religiones sincréticas. Y hay un detalle fascinante. Apocalipsis 18 versículo 11. Lloran sobre ella los mercaderes de la tierra porque ninguno compra más sus mercaderías. Describe una crisis económica global sin precedentes. Describe el momento en que todo el sistema financiero mundial colapsa. Y los economistas actuales advierten que estamos al borde de una crisis monetaria sin precedentes. Y esto nos lleva al punto más controversial. Si todo esto es cierto, ¿qué sigue? Los estudios bíblicos tradicionales sobre escatología dividen los eventos en 3 fases. Primera fase, las señales preparatorias, que estamos viendo ahora. Segunda fase, la gran tribulación, que según la Biblia dura 7 años. Y tercera fase, el regreso de Cristo. Si estamos en la primera fase, la siguiente está a la vuelta de la esquina. Si hasta aquí te parece que todo se está conectando,
y quieres que este canal siga profundizando en estos temas con rigor y honestidad, hazme un favor ahora. Dale like al video. Suscríbete. Activa la campanita. Porque lo que viene ahora, con la séptima profecía, es el pilar de todo el Apocalipsis. Y es la que Jesús mismo mencionó. Y hay un detalle matemático fascinante. Las profecías bíblicas sobre la reunión de Israel, la guerra de Gog, la llegada del Anticristo y el regreso de Cristo tienen un patrón temporal. Daniel 9 versículos 24 al 27 describe 70 semanas, cada semana siendo 7 años. Los primeros 69 semanas ya se cumplieron, culminando con la crucifixión de Cristo. La 70 semana, la final, comienza con la guerra de Gog. Y estamos a pocos años de distancia según este cálculo. Profecía 7. La profecía final. La más importante. La que Jesús mencionó explícitamente. Mateo 24 versículo 14. Cito textual. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Si este cálculo es correcto, la séptima profecía, el evangelio llegando a todas las naciones, es la señal decisiva. Estamos a menos de una década. Y después de eso, según Jesús en Mateo 24:14, vendrá el fin. Jesús dice algo claro. Habrá un momento en que el Evangelio será predicado en todas las naciones. En todos los idiomas. Y ese momento marcará el final. Hasta hace 100 años, eso era imposible. Miles de pueblos sin traducción bíblica en su lengua. Hoy, en 2026, por primera vez en la historia, la Biblia está traducida a más de 3.100 idiomas. Y las misiones cristianas alcanzan a los grupos sin contacto previo al Evangelio. Y aquí entra un elemento tecnológico que la Biblia no menciona explícitamente pero que hace posible la profecía. La inteligencia artificial moderna está traduciendo la Biblia automáticamente a lenguajes minoritarios en cuestión de semanas, lo que antes tomaba décadas. Los últimos 300 idiomas humanos están siendo traducidos ahora mismo. El Evangelio llegará pronto a cada tribu, lengua y nación. Exactamente lo que Jesús dijo. Y este es el momento en que todo cobra sentido. Las otras 6 profecías que vimos son el contexto. La séptima es la señal de fin. Cuando el Evangelio llegue a cada idioma, según Jesús mismo, vendrá el fin. Y estamos a menos de una década de completar ese proceso. Por primera vez en 2000